La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del riesgo de la pérdida de la visión a consecuencia del glaucoma. ¿Quién va a hablar de esto con nosotros? El doctor Walter Martínez Gil, es oftalmólogo, amigo de la casa, ya lo conocen ustedes y tenemos un gustazo de poder recibirlo de vuelta. Pero vamos a saber un poquito más qué es glaucoma. Ahí en esa placa, fíjate, el glaucoma es una enfermedad crónica que conlleva la pérdida de visión progresiva e irreversible. Actualmente afecta en torno a un 3% de la población mundial. Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, constituye la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. El diagnóstico precoz puede evitar hasta el 95% de los casos de pérdida de visión. O sea, ya sabemos que un diagnóstico precoz puede evitar 95%. Entonces vamos a hablar sobre ese tema con nuestro invitado en instantes nada más. Al inicio del programa hacemos lo que hacemos siempre porque nos hace bien a nosotros y también a ustedes. El ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Hay que agradecer todo lo que se tiene, todo lo bueno. Nosotros agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir agradeciendo. Yo particularmente agradezco que estás del otro lado acompañándonos aquí en El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. Recibimos enseguidita a nuestro invitado, el doctor Walter Martínez Gil, oftalmólogo. Sean todos bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez Gil, oftalmólogo y como ya lo decía al inicio, amigo de la casa, porque es parte del Doctor en Casa ya. Hola doctor, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy bien, Viviana, feliz de estar de vuelta contigo, con la gente y volver a nuestra casa. Da gusto volver a la casa. Sí mismo, claro. Realmente que sí. Muy contento y compartir estos temas que nos apasionan siempre. Bueno, y el de hoy que elegimos es el riesgo de pérdida de la visión a consecuencia del glaucoma. Y el glaucoma es una enfermedad crónica, decía la placa. Sí. Pero vos podés explicarnos, doctor, así más fácilmente todavía, ¿qué es glaucoma y qué le pasa al ojo cuando tiene glaucoma? Bueno, el ojo tiene una estructura muy importante que se llama el nervio óptico, ¿verdad? Sí. Y el nervio óptico es el que sufre en esta enfermedad. Entonces, le llamamos neuropatía a la enfermedad del nervio, neuropatía. Y su nombre es óptica. Entonces el nervio se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque empieza a aumentar en la mayoría de los casos la presión del ojo. El ojo tiene un líquido adentro, se llama el humor acuoso, que se forma y tiene que drenar y tiene que haber un equilibrio entre lo que se forma y lo que tiene que drenar. Sí. Ese equilibrio es muy importante para que el nervio no se dañe. Entonces, cuando se altera por la cantidad de humor acuoso que se produce o el lugar donde tiene que drenar, entonces empieza a aumentar la presión del ojo. Ese aumento de la presión del ojo afecta y altera directamente el nervio óptico y va provocando el daño sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, por definición, glaucoma sería una neuropatía óptica donde la elevación de la presión es uno de los factores principales. Después veremos que hay otras variaciones donde hay alteración del campo visual y que si no lo tratamos y no lo diagnosticamos
puede llevar a la ceguera en una forma irreversible. Ahora, ¿por qué se pasa ese desequilibrio? Porque está todo bien, pero hay un desequilibrio y ahí es donde comienza. ¿Por qué pasa ese desequilibrio? Hay muchos factores y aquí hay que tener en cuenta que la herencia tiene un papel importante. Cuando tenemos abuelos o padres o familiares que tienen o tuvieron la enfermedad, tenemos un 30, 35% o en algunos casos más de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Yo tuve un abuelo con glaucoma. Mi abuelo se quedó ciego por glaucoma. Yo era muy pequeño. Entonces, yo tengo 30% más de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Entonces, los factores genéticos hereditarios son un papel muy importante en la mayoría de los glaucomas. Entonces, la herencia es un papel importante. Las enfermedades, o sea, hay factores primarios y secundarios. Los factores secundarios, por ejemplo, los que son hipotensos, los que son diabéticos. O sea, hay enfermedades que pueden facilitar el desarrollo de la enfermedad, pero generalmente la herencia es un factor fundamental en el glaucoma más común, que es el glaucoma crónico simple, que afecta al 90% de la población en el mundo entero. Bueno, y también en la placa, después vamos a ver todos los materiales que preparó el equipo de producción, pero yo me quedé muy curiosa. Ahí decía que con prevención hasta el 95% de los casos se podría evitar. ¿Y cómo es la prevención? Bueno, por eso es muy importante esta charla. No existe nada más importante que los controles. ¿Y por qué te digo esto, Viviana? Porque cuando la persona va al médico, cuando vos te vas al médico porque te duele la espalda o te duele el abdomen o hay algunos síntomas, bueno, vos estás sintiendo. Sí. Y la gran diferencia con el glaucoma es que no se siente nada. Entonces, es asintomático. El glaucoma crónico simple, que después explicaremos, que afecta a la mayoría de la gente, que es el 90% de la población mundial tiene este tipo de glaucoma, no siente nada. Entonces, Espera, 90% de la población del tiene. mundo tiene el glaucoma crónico simple, o sea, de los glaucomatosos. Ah, Dios mío. No de la población. Claro, claro. En la población mundial solo el 3%. Ah, O sea, de todo el mundo, el 3% desarrolla glaucoma. Ya. Y de esos, De el esos 90%. glaucomatosos, bien la pregunta de Viviana, para no confundir, sí el 90% tiene este tipo de glaucoma asintomático. Entonces, yo no voy al médico, no me controlo y voy perdiendo la visión sin que yo perciba. ¿Por qué? Porque la capa de fibras nerviosas, que es una de las estructuras importantes del nervio óptico, se lesiona sin que nos demos cuenta. Y empezamos a perder el campo visual, pero en forma concéntrica. ¿Qué significa en forma concéntrica? Que se va reduciendo desde la periferia, sin que nos demos cuenta. O sea, yo veo bien, Claro. pero eso se va reduciendo y no me doy cuenta. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, creo que sigo viendo bien, pero Así ya mismo. es más chiquito el... No, y llamativamente, inclusive los glaucomas avanzados tienen todavía una visión buena en el centro. Nosotros le llamamos isla de visión. Pero ese paciente no se dio cuenta que todo esto está negro. Y la capa de fibras nerviosas, o cuando se lesionan o cuando mueren, ya no se regeneran nunca más. Entonces, lo que hemos perdido de campo visual no lo recuperamos nunca más. Por eso tu pregunta es muy buena. ¿Qué voy a hacer para prevenir? No existe más que ir a controlarse. Y vos vas a dar, o sea, el médico se da cuenta, Exactamente. si yo no veo bien, pero creo que veo bien, porque ya se achicó el campo de visión, Así mismo. pero al examinar se nota eso. Te voy a dar un solo ejemplo. El paciente viene porque quiere cambiar los lentes, porque se cansa, porque la computadora, etc. Yo le tomo la agudeza visual, tiene una agudeza normal, y un primer examen se llama el estudio del fondo de ojo. ¿Qué yo hago? Con un aparatito especial, miro el nervio óptico, y al mirar ese nervio óptico tiene unas características cuando la enfermedad a nosotros nos llama la atención. En el centro de ese nervio hay una zonita que se llama la excavación fisiológica, que es una estructura blanquecina que se va agrandando cuando existe glaucoma. Entonces nosotros miramos sin que vos me digas, sin que vos me preguntes, yo puedo darme cuenta de que aquí hay una sospecha de glaucoma. Solo con ese detalle. Después empezamos a hacer los exámenes con las máquinas, con los tonómetros,
medimos la presión y vamos a otros estudios que después hablaremos. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo ya le pregunté todo lo que quería saber. Ahora vamos a aprender más, por supuesto. Vamos con este siguiente material. Primer material, vamos. ¿Cómo el glaucoma comienza a dañar el ojo? En un ojo sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula dentro de la parte frontal del ojo. Para mantener una presión constante y normal en el ojo, este produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso, mientras que una cantidad igual del líquido sale del ojo. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, que se conecta a la retina y está formado por muchas fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone de muchos cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se interpretan como las imágenes que vemos. Si usted tiene glaucoma, el humor acuoso no fluye hacia afuera del ojo correctamente. La presión del líquido que queda en el ojo aumenta y, con el tiempo, causa daños a las fibras del nervio óptico. Muy claro, clarito, clarito. Esa imagen final es la que, a la que no queremos llegar nunca. La constricción concéntrica, la pérdida del campo visual y la pérdida total de la agudeza visual. Esa explicación es muy clara, muy precisa y ese es el motivo por el cual los pacientes se pueden quedar ciegos. Bueno, pero ¿cómo uno no se da cuenta que el campo de visión se achica? O sea, no es que vos ves como ese dibujito negro. Muy buena pregunta. Nosotros vemos a través de la pupila. Sí. Y la pupila tiene solamente 3 a 4 milímetros en condiciones normales. Entonces, en esos campos, en esos milímetros, siempre está todo normal. Pero el resto, no te das cuenta. Pero no Entonces, es que ves negro. No ves nada, ves todo perfecto, o sea, porque es como ahora, los que mantenés- no tenemos mantenés- glaucoma, vemos hasta, o sea, yo veo ahí, le veo ahí, miro y le veo al camarógrafo. Así De mismo. reojo, ¿verdad? Sí, Así sé que mismo. está ahí, pero... Así mismo, así mismo. Y eso mismo, y si tengo glaucoma, Y si tenés glaucoma en los estadios iniciales, no se nota absolutamente nada porque vos mantenés todavía un campo de visión aceptable. Pero se va reduciendo de a poquito. claro, pero uno Empieza no a sabe bajar, hasta dónde es el campo de Es visión, ¿verdad? imperceptible, Claro. no hay manera que te des cuenta que el campo visual estás perdiendo hasta que perdiste todo, perdiste una parte de la visión, o vienen algunos pacientes y dicen, doctor, esta parte no estoy viendo, o sea, tengo de todo el campo visual, aquí está un poco negro. Muy, muy triste. Dios mío, sí. Ahí está, bien me preguntaste, ¿la prevención? No hay prevención, control. ¿Quiénes deben ser controlados? Los que tienen antecedentes familiares. Y también la edad es importante porque la prevalencia de aparición de esta enfermedad aparece a partir de los 50 años para arriba. Es decir, ya tengo que controlarme yo a partir de esa edad. 60, 70 años la prevalencia aumenta con el tiempo. Entonces, a partir de los 45, 50 años, hagámonos un control, a pesar de que siempre recomendamos que todos los controles en niños, en jóvenes, en adultos y en personas mayores deben ser controlados con la toma de la presión intraocular. ¿Por qué, Viviana? Pues hay glaucomas congénitos, Claro. hay glaucomas infantiles, hay glaucomas juveniles y de la edad adulta y de los ancianos. O sea que en todas las edades nosotros podemos tener la enfermedad, solo que la mayoría aparece a partir de los 50 años, 60 años para arriba. Entonces, la manera de prevenir, control. Nosotros hacemos todos los estudios, diagnosticamos y como bien dijiste al principio, si yo diagnostico precozmente, probablemente le voy a mantener la visión a ese paciente o las estadísticas dicen que entre un 90 y 95% de los pacientes pueden mantener la visión de por vida. O sea, Si no se llegamos recupera. a tiempo. Claro, pero no se recupera lo que se perdió. No se recupera más lo que se pierde. Pero se frena ese... Exactamente. El objetivo es diagnosticarlo precozmente, después hablaremos cuáles son las Sí. técnicas, los métodos, etcétera, que contamos, pero ahí está el secreto. Como cualquier enfermedad, tengo tanta experiencia en esto, que si yo diagnostico precozmente una tumoración, en los estadios iniciales se cura. Claro. En este caso, diagnosticado a tiempo implica un tratamiento precoz y el mantenimiento de esa capa de fibras nerviosas. Y hay pacientes que tienen 30 años de tratamiento y mantienen un campo visual muy estable. Claro. Así que ahí está el secreto. ¿Y el tratamiento cómo es, doctor? Bueno, Después te voy a preguntar más, ¿verdad? Claro, Pero así claro. rapidito no habrá... Y hay 3 pilares fundamentales
en lo que tenemos que tratar el glaucoma. Los medicamentos que son los que bajan la presión, porque ¿qué hace el medicamento? Baja la presión. Hay una presión normal del ojo que va entre 12 y 20 milímetros de mercurio que se mide con unos tonómetros, hay muchos tipos, los manuales, los que son de aire, los que son digitales, etcétera, y tratamos de bajar esa presión hasta un valor que consideramos normal y que vamos controlando que no nos haga perder la visión y el campo visual. Drogas. Las drogas, hay drogas que disminuyen la producción del humor acuoso, drogas que aumentan el drenaje del humor acuoso, drogas que drenan por un camino diferente a eso que estuvimos viendo, que es una vía de unos vasos llamados uroesclerales. Entonces, la terapia medicamentosa es muy importante. Segundo pilar es la terapia médica, láser, que usamos en algunos glaucomas que no responden a los medicamentos. Y en último lugar estarían las cirugías, los procedimientos quirúrgicos que consisten en hacer túneles, o se llaman unas pequeñas hendiduras que comunican la cámara anterior del ojo y drenan o con técnicas normales o con unas válvulas especiales, etcétera. Hay un montón de técnicas cuyo objetivo fundamental es bajar la presión del ojo y mantener el nervio óptico funcionando y manteniendo la visión de los pacientes. Tenemos que hacer un corte, doctor, pero te hago una consulta y me respondes después, por favor. ¿Cómo se puede saber eso en los niños, en los bebés, porque la mamá no se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta? ¿Y quién le lleva a su hijo bebé al oculista? Nadie. Buenísima pregunta. A la vuelta, vamos a ver qué nos dice. Charlando con el doctor Walter Martínez Gil y nos va a responder aquella consulta que hicimos antes del corte. Espero que se acuerden todavía ustedes de la pregunta. Doctor, bueno, ¿cómo hacemos? Una pregunta muy importante. ¿Cómo yo sé que un recién nacido puede tener glaucoma, cierto? En primer lugar, mucho cuidado con los lactantes o recién nacidos que lagrimean mucho. Los lactantes o recién nacidos, le llamamos lactantes en los primeros meses de vida, porque ahí puede aparecer glaucoma, que tienen lagrimeos frecuentes y tienen otros síntomas muy llamativos. Atiendan los padres, que es la fotofobia. Les molesta mucho la luz. En el primer mes están durmiendo casi todo el tiempo, pero después ya empiezan a abrir los ojitos y tienen muchas molestias con la luz. Entonces eso se llama fotofobia. Mucho cuidado cuando los niños tienen molestias con la luz. Cierran los ojos. Cierran, no pueden mirar. O ante el mínimo estímulo luminoso, cierran, no pueden mirar. Entonces la fotofobia y el lagrimeo son muy importantes. Eso se llama epífora. ¿Cómo se llama? Epífora. Es el lagrimeo constante. Pero hay un detalle, Viviana. Ese lagrimeo constante suele confundir con la obstrucción del conducto lagrimal. Sí, que suelen te digo que es muy frecuente en los niños entre el nacimiento y los 1 año. Entonces, lagrimea y dice, bueno, esta obstrucción del conducto lagrimal y puede pasar desapercibido eso. Entonces, mucho cuidado. Cuando hay lagrimeos, tenemos que hacer los controles, aunque sospechemos que sea solamente una obstrucción porque puede confundir. O sea, hay lagrimeo. El pediatra le dice, no, debe ser una obstrucción de la cosita acá lagrimal, que después eso solito se soluciona. Eso, hacerle un masajecito, a los 1 año se cura. Y ahí que tenemos que hacer, lo mismo tenemos que llevar contigo. Muy importante. Después, pasan los meses, en los primeros 3, 4 meses, empieza a aumentar el tamaño del globo ocular. Entonces vos le miras a tu hijo y empezás a ver que tiene unos ojos muy grandes, o ves una córnea. La córnea, que es la membrana transparente, se ve muy grande y no se ve la parte blanca del ojo, que es la esclerótica. Entonces vos le miras y ves una córnea grande, unos ofos grandes, y empieza a crecer el tamaño del globo ocular, y eso es muy altamente sospechoso de un glaucoma. Eso se llama ojo de buey o buftalmía, le llamamos en oftalmología. Y a veces el crecimiento es asimétrico, es decir,
uno de los ojos es más grande y otro un poco, es grande también, pero un poquito diferente. Entonces, ese aumento de tamaño es signo de glaucoma desarrollado y en evolución. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, tiene el ojo más, le creció y qué. Exacto, ¿qué le creció. Ese es el momento que va al oftalmólogo. Nosotros a ese niño le sometemos a miles de estudios en quirófano. Le medimos la presión, le medimos el tamaño del nervio óptico, le dilatamos la pupila, observamos el fondo de ojo, hacemos el diagnóstico y desde el momento que se hace el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? No hay otro, cirugía. Si yo diagnostico a un lactante a los 1 mes, a los 2 meses, a los 3, a los 4, no hay tratamiento más que el quirúrgico. Entonces, entramos a quirófano y hacemos el procedimiento que te dije, una trabeculectomía, etcétera. Hay un montón de técnicas que va a permitir el drenaje de ese líquido que está tenso, acumulado, y eso permite, y eso es muy importante, ese globo ocular que parecía un ojo de un buey, va de vuelta con el tratamiento y va a normalizar otra vez el tamaño de su globo ocular si le operamos a tiempo. Entonces, lagrimeo, fotofobia, aumento del diámetro corneal, aumento del tamaño del globo ocular, son signos inequívocos de que está un glaucoma en desarrollo. Y esto ocurre porque intraútero, o sea, durante el útero, hay una membrana que tiene que desaparecer y no desapareció. Tiene un nombre, se llama membrana de Barkham, porque eso descubrió esa persona, ese apellido. Entonces son restos mesodérmicos que no se eliminaron, que no desaparecieron durante el crecimiento intraútero. Y bueno, cierran todo el ángulo que habrás visto ahí donde tiene que drenar, y ese es el motivo por el cual se provoca el glaucoma congénito, se produce el glaucoma congénito. En los niños no es tan frecuente, en los jóvenes es menos frecuente, pero la única manera es ir a los controles. Tonometría, estudio de fondo de ojo y otros estudios dependiendo de lo que encontremos, y ahí se hace el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, como enseñanza, y creo que puede ser muy útil para los padres, con estos síntomas, mucho cuidado. Hay glaucoma congénito, hemos operado a muchos niños, por suerte no son muchos, en cantidad comparando con los otros glaucomas, pero la solución es quirúrgica y a tiempo. Si llegamos tarde, ese niño puede tener un campo visual pequeño, puede perder la visión, etcétera, etcétera. Así que el diagnóstico es precoz y el tratamiento quirúrgico. Perfecto, bueno, súper claro. Ahora vamos con otro material preparado por el equipo de producción. Estos materiales son buenísimos. A ver. Clasificación del glaucoma. Según la amplitud del ángulo írido-corneal, se puede clasificar en glaucoma de ángulo cerrado. Suele cursar de forma aguda, con elevación brusca de la presión intraocular, dolor intenso, disminución de agudeza visual, visión de halos alrededor de las luces, enrojecimiento del ojo, dilatación de la pupila, náuseas y vómitos. Glaucoma de ángulo abierto. La evolución es lenta, no existen síntomas aparentes, pero se deteriora progresivamente la visión, por lo que se le ha llamado el ladrón de la vista. Según el origen, se clasifica en primario, si no existe otra enfermedad que lo cause. El glaucoma crónico simple es la forma más frecuente de la enfermedad. Secundario, cuando existe otra enfermedad que lo origina. Según el momento de aparición, se clasifica en glaucoma congénito. Es poco frecuente. Los síntomas pueden aparecer en un periodo de tiempo comprendido entre el momento del nacimiento y los 3 años de edad. El 66% de los casos tienen afectación en ambos ojos. Glaucoma juvenil o infantil. En la mayor parte de las ocasiones es de origen hereditario y se caracteriza por existir una anomalía ocular en el nacimiento, responsable de un aumento de la presión intraocular. Glaucoma del adulto se desarrolla en la edad adulta. Muy completo. Ahí tocó un tema muy importante. Hablamos del 90% de los glaucomas, de la mayoría que es el crónico simple. Hay un 10% que son los glaucomas, como bien explicó bien, que dan síntomas, que son los glaucomas de ángulo estrecho. ¿Por qué se llama ángulo amplio y ángulo estrecho? Porque el lugar donde drena tiene un ángulo importante y el otro tiene un ángulo muy cerrado, simplemente por esa característica. Los que tienen ángulo cerrado pueden desarrollar lo que explicaron muy bien,
que es el glaucoma agudo. Y el glaucoma agudo debuta de la siguiente manera. El paciente viene a la madrugada o a la tarde o a la noche al consultorio con dolor, un dolor lancinante, punzante que nunca sintió en su vida, disminución brusca de la agudeza visual, dice que hace unas horas ya no ve nada, el ojo está rojo, congestionado, etcétera, etcétera. Y al observar nosotros vemos de que la pupila está tremendamente dilatada, como habrás visto en ese momento. Y la característica del color del ojo, o sea, se llama el ojo rojo, que siempre es que los vasos que están alrededor de la córnea están todos hinchados, ingurgitados y se distingue perfectamente. Tiene un nombre, se llama inyección periquerática o alrededor de la córnea. Entonces, con esas características nosotros tomamos la presión. Como te expliqué, va entre 12 y 20 milímetros y encontramos 50, 60, 70. Y el paciente empieza a tener náuseas, empieza a tener vómitos, vomita, dolor lacinante. Ese es un glaucoma agudo. Esos corresponden al 10% de los glaucomas y estos sí dan síntomas. Y esto para nosotros es una urgencia. A ese paciente le tratamos, en la mayoría de los casos le internamos, le inyectamos unos sueros en las venas, se llama manitol para bajar la presión, gotitas cada hora, cada 4 horas y conseguimos regular la presión. Y después de que la presión baje, pasamos a un láser que puede ser un láser de argón, un jack láser, y hacemos una hendidura, un agujerito que comunique la cámara anterior para que ese líquido que está acumulado pueda disminuir la presión del ojo. Le hacemos unos disparos, en el consultorio disparamos y eso baja la presión. ¿Esto es un láser que necesita? Es un láser que necesita apenas podamos bajar la presión de ese glaucoma agudo. Y no te imaginas, Viviana, el paciente llora de dolor, llora de tan intenso y vomita. Es un cuadro dramático. ¿Y después del láser ahí? Después del láser se regula, mejora la presión, medicamos por supuesto, Claro. Y después probablemente va a necesitar un procedimiento quirúrgico, donde sí hacemos una trabeculectomía, unas hendiduras en la esclera para que el humor drene bien, o en los casos ya más importantes le colocamos unas válvulas. Las válvulas son materiales hechos de molteno, de silicona, y eso se coloca en la cámara anterior y eso es como una bombita que va sacando el líquido, entonces va manteniendo la presión del ojo, evitando que se dañe el nervio óptico. ¿Te fijaste en las imágenes de esos niños? Sí, los ojos. ¿Viste los ojitos grandes? Bueno, esa es la bustalmía, ojo de buey, ya un poco tardío, llegamos tarde ahí. Sí. Igual esos niños tienen que ser operados y como todavía la esclerótica, la capa, la envoltura externa es laxa, puede disminuir el tamaño después del procedimiento quirúrgico. Así que en conclusión, 90% son los glaucomas crónicos simples, que no dan síntomas, el 10% son los glaucomas agudos de ángulo estrecho. Como bien dijimos ahí, hay primarios y secundarios. Primarios son los que no hay causas, los que heredamos, y los secundarios a otras enfermedades. La diabetes, por ejemplo, puede provocar glaucomas secundarios porque hay isquemia, trastorno circulatorio en la retina, se forman vasos anormales que cierran el ángulo y entonces empieza a aumentar la presión. O sea, ya son secundarios a otras enfermedades. Así que la explicación es muy clara y depende mucho del momento en que vayamos a consultar para tener el diagnóstico preciso y el tratamiento lo más precoz posible. Perfecto. Doctor, te quiero preguntar algo, pero no tiene nada que ver con el glaucoma, pero sí con la visión. ¿Es normal que uno, pasa que llega, por ejemplo, la noche, la tarde, después de haber estudiado, de haber leído mucho, y es como que uno ve menos, esa que se cansa la vista? ¿Eso existe? Sí, existe. Una persona que, por ejemplo, trabaja, y la mayoría de la gente trabaja con una notebook, con un monitor, está todo el día trabajando 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, llega un momento en que el ojo tiene que acomodar, tiene que enfocar, y eso significa que la pupila se tiene que contraer para mantenerse, eso se llama acomodación. Llega un momento en que la acomodación se fatiga, como cualquier músculo, ya no puede enfocar y ahí empiezan los síntomas. Entonces, dolores de cabeza, ojo rojo, enrojecimientos, cefalea, tiene los cansados, disminución de la visión. Todo eso se provoca porque nosotros le llamamos eso síndrome astenópico o fatiga ocular. Además... Pero dormir al día siguiente estás prendido. Exacto. Además, el monitor, estar todo el día sobre un monitor, hace que el parpadeo disminuya casi un 30%. Que parpadeemos menos. En vez de parpadear 25 veces en un minuto, parpadea 5. ¿Con el teléfono la misma cosa? La misma cosa. Y eso seca mucho el ojo. Entonces sentís sensación de sequedad, querés cerrar los ojos. Entonces,
lo que me pregunta es un círculo vicioso de dolor de cabeza, ojo rojo, visión borrosa, o lagrimeos, sensación de cuerpo extraño, y ahí el círculo vicioso. Esos pacientes tienen que ir al consultorio, tenemos que estudiarles, dilatar la pupila, a ver si no tiene una ametropía ¿viste y corregir. Eso? Hay que ir, ¿no? Hay es que así ir. nomás no, es cansancio de vista, pero Claro. al día siguiente duermo y ya estoy bien al día siguiente. Muchas veces hablamos de los vicios de refracción, lo que más cansa se llama hipermetropía, pacientes que no pueden enfocar mucho tiempo porque apenas unos minutos pueden mantener y después ya empiezan los síntomas. Bueno, esta fue una consulta personal que le acabo de hacer al doctor en el programa. Ahora vamos con el siguiente material, seguimos con el tema del programa, obviamente, glaucoma. Vamos con este material. Señales de alerta. Pérdida lenta de la visión lateral o periférica, también llamada visión de túnel. Dolor súbito e intenso en un ojo. Visión borrosa o disminuida, a menudo denominada visión nublada. Náuseas y vómitos. Halos similares al arco iris alrededor de las luces. Enrojecimiento de los ojos. Inflamación de uno o los dos ojos. En el glaucoma congénito, los síntomas generalmente se notan cuando el niño tiene unos pocos meses de vida. Opacidad en la parte frontal del ojo, agrandamiento de uno o ambos ojos, enrojecimiento de los ojos, sensibilidad a la luz, lagrimeo. Bueno, esas imágenes nos molestan, nos preocupan, Sí. ¿verdad? Fíjate ese niñito que ya la córnea estaba muy opaca, Ay, eso se llama sí. leucoma. Entonces, no lleguemos a esto. Esos síntomas que estuvimos hablando, tenerlo en cuenta. La medicina está abierta en todo el país, en los privados, en los públicos, un examen simple que nos lleva más de 20, 30 minutos, hace la diferencia entre diagnosticar y mantener la visión de los pacientes. Y contanos cómo es el examen, porque mucha Muy gente importante. no se fue todavía al oculista y dice, no, me va a doler, me va a poner una cosa, me va a abrir el ojo, el párpado, qué sé yo. Uno tiene mil fantasías de miedo, ¿verdad? Porque el ojo te entra una cosita, una pestañita y es súper molesto. Es así. Contanos cómo se hace ese estudio, Mira, Dana. una consulta normal y buscando preferentemente glaucoma es tomarle la agudeza visual, hacer su examen de refracción con unos aparatos computarizados, no duele. Con una linternita que se llama oftalmoscopio vemos el nervio óptico y ahí sospechamos, del momento que sospechamos tenemos muchos métodos auxiliares muy útiles. Y te voy a comentar, y disponemos en el país, hay una tecnología que se llama tomografía de coherencia óptica. Es un tomógrafo. Dilatas la pupila, le tomas unas fotos y ese tomógrafo, o OCT se llama, hace un chequeo de la capa de fibras nerviosas del nervio óptico. Y cuando empiezan a lesionarse, cuando es lo primero que se lesiona en el glaucoma, detecta a tiempo. Ay, ¿Qué significa detectar a tiempo? Cuando yo veo una lesión importante y hago exámenes en otro aparato que usamos mucho, que es el campo visual, Sí. o el campímetro, ya es tarde. Cuando en el campímetro aparecen lesiones, ya pasaron 15, 20 años de esa enfermedad. Dios mío. Entonces, Que nunca se fue al oculista. exacto. La tomografía de coherencia óptica hace un diagnóstico precoz. Es decir, Viviana, te vas al consultorio, te hago la tomografía, si tengo sospecha, ya me van a aparecer las primeras lesiones 10 años, 15 años antes de que aparezcan las lesiones en el campo visual. Entonces se previene. Es un diagnóstico precoz. Hoy día esta tecnología nos ayuda muchísimo a detectarlo precozmente. Antes no podíamos. Tenemos en el país, tenemos angiotomógrafos, tenemos la última generación que nos permite detectar a tiempo. El campo visual es muy útil porque también permite el seguimiento del tratamiento, ver cómo está el campo, si tenemos que aumentar la medicación, si tenemos cirugía, etcétera, etcétera. Pero básicamente ahí está el pilar del estudio. Y siempre usamos unos aparatitos que nos dicen, este es un glaucoma de ángulo amplio o de ángulo cerrado. Se llama gonioscopio, un aparato sencillito, una gota anestésica, no provoca ningún dolor. Entonces, el pilar se basa en tomar la presión, hacer la gonioscopía, la tomografía de coherencia óptica, el OCT y el campo visual. Qué fantástico. Bueno, la importancia de ir a ese control. Ahora vamos a hacer una pausa. Te doy tiempo para que llames a tu oftalmólogo a tomar turno, porque si no te vas a olvidar otra vez. Volvemos enseguida.
llamaron ya a hacer su turno. Acá estamos todos también con eso, tomando turno con el doctor. Bueno, no, pero hablando en serio, qué importante es hacerse ese control una vez al año, doctor. Sí, por lo menos una vez al año. El chequeo te No vas, cuesta nada. quiero que me mire a ver una vez al año. Entonces ahí ya se va a saber si tenés un indicio de glaucoma, que es el tema que estamos hablando, o cualquier otra cosa, o presión alta nada más en el ojo, ¿verdad? Qué bueno lo que decís, porque la gente cree que el oculista está para dar lentes y que solamente damos anteojos. Ese es el riesgo cuando uno agarra y se prueba un lentecito. ¿Y cuántas enfermedades pueden estar atrás que dejas pasar? Y dices, bueno, este más 2 meses, pero este veo bien, más 3, y 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con un lentecito de cualquier lado. Claro, que se compran con... Pero atrás un glaucoma, una lesión del nervio óptico, Claro. una lesión de la retina. Miles de enfermedades se pueden dejar pasar. Ahí está la diferencia en hacerlo como corresponde. Una vez al año, así ya está. Y si no hay más necesidad, ya no hay necesidad, ya está. Así mismo. Ya estás tranquilo. Y nos Así quedamos mismo. nosotros también tranquilos que vos estés bien. Vamos con este material, por favor. Factores de riesgo. Edad superior a los 60 años. Antecedentes familiares de glaucoma. Ascendencia africana o hispana. Hipermetropía o miopía. Presión ocular elevada. Presión anterior en el ojo. Tener una córnea central delgada. No hacerse exámenes de la vista cuando son recomendados. Presión arterial baja, condiciones que afectan el flujo sanguíneo como las migrañas, la diabetes y una presión arterial baja. Muy bien, estuvimos hablando de estos factores Sí. principales y los secundarios, ¿verdad? Te voy a complicar un poco más. A ver, Hay pacientes que tienen presión del ojo normal. sí. O sea, tomamos la visión, tomamos la presión y tiene 12, normal. Pero tienen la misma lesión que aquel que tiene 30 o 40. ¿Y cómo? Entonces, hay un grupo de pacientes que, por suerte, en porcentaje son pequeños, 4 o 5% de la población de glaucomatosos, que tienen presión normal, pero que tienen la misma lesión que aquel que tiene 30 o 40. Y es una entidad relativamente nueva, donde esa presión para Viviana es alta. Le llamamos presión target. Y eso se llaman glaucomas de presión normal, están en los libros, y hay glaucomas, te complico más, de baja presión. Es decir, pacientes que tienen por debajo de 10, pero tienen la misma lesión aquel que tiene 30 o 40. Pero en ese caso no fue la presión la que hizo la lesión. Es la presión, solo que para ese paciente ya es una presión alta. O sea, no sé si me expliqué bien. Ah, sí. Lo que para Viviana es normal 12, 18, para otro paciente eso puede ser muy alto. Ya, dependiendo del organismo. Exactamente, dependiendo del organismo. Y eso se llama glaucoma de baja presión o glaucoma de tensión Espera, normal. doctor. Y entonces me toman la presión y mi presión es normal. Normal. En el ojo baja, Muy tranquila bien. y feliz, pero lo mismo Pero el poder nervio- descubrir. Exactamente. Ves que el nervio óptico está raro, Ah, tiene unas muesquitas que nosotros manejamos, ¡bum! Vamos al OCT, encontramos que ya hay lesiones de capa de fibras nerviosas, bueno, se hace el diagnóstico de la misma manera y el tratamiento también es diferente. claro. Es diferente dependiendo del caso. O sea, te compliqué un poquito, pero Me encanta. es un grupo de pacientes que tienen presión normal o baja presión con la misma lesión que aquel que tiene hipertensión ocular. Entonces, por eso decimos donde la hipertensión está en la mayoría de los pacientes, porque hay un grupo que tiene presión normal y otro que tiene baja presión con la misma lesión que aquel que tiene muy alta. Pero lo bueno es que quien te toma la presión arterial es el oftalmólogo. O sea, tu presión Exacto. arterial está baja, pero ahí ves si hay alguna cosa que no está funcionando bien y se investiga. Exactamente. Uno de los pilares es luego la papiloscopía, le llamamos, es decir, un examen, una foto del nervio óptico. Y de acuerdo, hay toda una ciencia. Nosotros, de acuerdo a la muesquita, cómo los vasos salen del nervio óptico, ya sabemos de que aquí hay alta Perfecto. sospecha de glaucoma. Muy bien, vamos con el siguiente material, por favor. Prevención del glaucoma. Los médicos recomiendan que la revisión para glaucoma constituya parte de los exámenes oculares de rutina en niños, adolescentes y adultos. Todas las personas deben hacerse exámenes alrededor de los 40 años, posteriormente cada 1 o 4 años.
Si poseen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad, deben hacerse el examen cada 1 o 2 años a partir de los 35 años de edad. La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue un tratamiento, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma se puede controlar con medicamentos o cirugía. Muy claro, muy claro. Definitivamente ahí está cómo podemos prevenir y cómo podemos tratar ya en este caso. O sea, hablamos de diagnóstico, clasificación, definición, métodos auxiliares y también ya hablamos un poquitito del tratamiento. Entonces, los pilares se basan, como estaba bien ahí, está bien dicho. En medicamentos orales usamos muy pocos. La mayoría de los productos son tópicos. Ya explicamos de que hay medicamentos que disminuyen la formación, otros el drenaje, etc. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Nosotros tenemos que conocerle al paciente y a ver cuál es el mejor producto que le va al determinado paciente. Y ahí está la base del tratamiento, en el tratamiento medicamentoso. Y los tratamientos láser, hay un aparatito muy importante que también disponemos en el país, que es hacer unas hendiduras, unos agujeritos para que drene el humor acuoso. La terapia láser es muy útil en los pacientes que no responden al tratamiento convencional. Y los procedimientos quirúrgicos que hacemos en los casos refractarios a todo tratamiento, donde hacemos las valvulitas o colocamos, hacemos unas hendiduras que drenan la cámara anterior con la cámara posterior, con el objetivo fundamental, como dijimos, que es mantener o bajar la presión del ojo para que el nervio óptico no se siga dañando. Claro. Todos estos aparatos que vos estuviste hablando existen en nuestro país. Sí. ¿Los tenés en tu consultorio? Todos. Todos tenemos en el país. La mayoría de las clínicas privadas y también públicas disponen de estos aparatos de última tecnología. Así que no hay excusa. Hay que consultar. No cuesta nada y prevenir antes que curar, como siempre dijimos. Y el primer paso para todo esto tiene que dar la persona. Ustedes que me están mirando. Nosotros tenemos que dar ese primer paso, porque solamente usted, yo también tengo que consultar. Tenemos que dar ese primer paso, pedir turno, ir, sacar un numerito, esperar, lo que sea, pero una vez al año para asegurarnos que nuestra visión siga bien, ¿verdad? Y poder encontrar lo antes posible algún tipo de problemas que podamos tener para poder ser solucionados. Así nomás tiene que ser. Tenemos que hacer el corte ya. Bueno, hacemos el corte entonces. A la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, y ahora llegó el momento en que ustedes han enviado sus consultas a través de las redes sociales del Doctor en Casa, que estamos en todas las redes sociales. Y entonces nuestro invitado, el doctor Walter Martínez Gil, va a dar la respuesta. Vamos con esta primera consultita, por favor, a ver quién pregunta, de dónde y qué pregunta. Mario de Capiatá. Me han dicho que tengo la cámara estrecha y que eso significa un riesgo de glaucoma. ¿Qué debo hacer? Exactamente lo que habíamos hablado. Los que tienen la cámara estrecha tienen un riesgo de desarrollar un glaucoma agudo. Ese paciente tiene que ir al oftalmólogo. Usamos el aparato que te dije, el gonioscopio. Vemos si realmente tiene ángulo estrecho y necesitaría probablemente un tratamiento con el Jack láser o el láser de argón o diodo, para hacerle una hendidura y prevenir que aparezca el glaucoma agudo. Con ese tratamiento se previene el desarrollo del glaucoma agudo. Muy, muy buena pregunta. Perfecto. Bueno, entonces tiene que ir al oftalmólogo, Mario, y ahí solucionado el problema. Vamos con otra consultita, por favor. Lidia de Lambaré dice, ¿se puede recuperar la visión perdida por causa del glaucoma? Ya estuvimos hablando, Viviana. Bien, ya dijiste. Lo que se perdió ya no se puede recuperar. Entonces el secreto está en el tratamiento, en el diagnóstico precoz y el tratamiento lo más rápido posible. Lo que hemos perdido, la capa de fibras nerviosas que se perdieron, ya no recuperamos nunca más.
El objetivo es mantener lo que queda de esa visión, o sea, hacerlo viable o que mantenga por lo menos sus grados centrales para que pueda manejarse el objetivo en esos casos que perdieron enormemente la visión. Pero recuperar lo que se perdió es imposible. Es un enemigo silencioso, no da síntomas. Como bien dijimos ahí, el diagnóstico se basa en el diagnóstico precoz y el tratamiento. Doctor, estamos ya en el final del programa, pero me gustaría, fue súper claro todo, pero que hagas así un resumencito de lo más importante, que te parece que es lo más importante que todos tenemos que acordarnos con el tema del glaucoma. Entonces, en resumen, el glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, donde la presión alta o la presión intraocular elevada está presente en la mayoría, y ese aumento de la presión provoca una lesión de la capa de fibras nerviosas del nervio óptico y reducción del campo visual, que no da síntomas en la mayoría de los casos. Entonces es un enemigo silencioso porque no vamos a la consulta porque no sentimos nada. Hay un porcentaje de un 10% de pacientes que pueden tener síntomas como dolor, disminución de la visión, náuseas, vómitos, que es glaucoma agudo, que es un tipo de glaucoma. Y el diagnóstico se basa en la consulta precoz. ¿Cuándo? A partir de los 40, 50 años para arriba, y los que tienen antecedentes familiares con más razón porque tienen un 30% más de posibilidad de desarrollar la enfermedad. El médico hace un examen simple que no duele, con unos aparatitos estudiamos el nervio, tomamos la presión, vemos qué tipo de glaucoma tiene, pasamos al tomógrafo, vemos si hay lesiones precoces para tratarlo a tiempo, o el campo visual para ver las lesiones y hacer el seguimiento. Y el tratamiento consiste básicamente en 3 pilares fundamentales: la terapia médica con gotas, porque al ojo las gotas son las que llegan, Claro. La terapia láser y la cirugía filtrante o las válvulas, que son fundamentales en estos casos. Hoy día la tecnología está yendo a implantar unos tubos que comunican la cámara anterior con la parte más externa del ojo, y están dando buenos resultados. Están en fase desarrollándose, pero tal vez de aquí a poco va a ser colocar unos tubitos que permitan comunicar la cámara anterior del ojo con la parte externa para que la presión del ojo se mantenga y no se cierre ese canal que habitualmente se puede cerrar. Entonces, el secreto está en diagnosticarlo precozmente. Lo que hemos perdido ya no recuperamos nunca más. Pero, algo bueno, contamos con tecnología que hacen diagnósticos a tiempo, y si nosotros tratamos en el momento preciso, el 90%, el 95% de nuestros pacientes probablemente van a mantener la visión de por vida. Así que el secreto está en consultar, hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento a tiempo. Lo que hemos perdido ya no se recupera, y como bien dijimos, es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo entero. Por eso la importancia, y el Paraguay no se salva de esta misma estadística. Y hablando de Paraguay, que no nos gusta ir al médico, que no tenemos esa cultura de prevención todavía, o sea, ahora un poquito más, ¿verdad? Gracias a los 23 años de doctor en casa, pero no, hablando en serio, ahora un poquito más, hay un poquito más de prevención, Hay mucha de esa cultura de prevención, pero al oculista, al oftalmólogo, me imagino que la gente va menos que al dentista, por ejemplo. Te duele, te tenés que ir, pero, sí, o sea, es como que no se le da la importancia porque veo, me pongo estos lentes y qué sé yo, y sigo, y no es solamente el perder la visión o no, o sea, con usar lentes o no, sino es todo lo que puede estar sucediendo en nuestros ojos y no sabemos. Ahí está, creo que la importancia de lo que está diciendo Viviana, ¿verdad? Muchas enfermedades podemos diagnosticarlas a tiempo con un control simple. Ahí está. Es decir, y que no es costoso. Entonces, el secreto está en por lo menos hacerse ver. Mira, cierto lo que dijiste, hay mayor conciencia de la gente acude más. Sí. Y antes no venían los niños a hacerse un control preventivo, por ejemplo. Y nos dicen los padres, bueno, le traemos para su control anual. Eso ha crecido enormemente en el consultorio. Doctor. ¿Y sabes por qué también? Porque es una exigencia de los colegios y de las escuelas que lleven
diagnóstico del niño. Creo que ayudó también esa educación. Entonces, yo tengo miles de niños que van a la consulta anualmente y no tienen un solo problema. Es porque la conciencia mejoró también en los padres. Así que qué gusto, que siga así. Bien por todos. Sí. Bueno, terminamos el programa. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y enseñarnos todo lo que siempre nos enseñas. No, el gusto es mío. Volver a casa da gusto, me siento a gusto. Gracias, Viviana. Un placer estar contigo siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Hace 18 años que te estoy diciendo. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.